Decálogo del Apocalipsis es la última obra de Ramiro Guerra en su periodo de permanencia como director de la compañía Danza Nacional de Cuba, Danza Contemporánea de Cuba. Ahora es resultado de un proceso, no solo un proceso de creación, sino también de un proceso de investigación y de un proceso de maduración desde el punto de vista teórico en Ramiro Guerra. Los antecedentes de la obra hay que remontarse incluso, hay que buscarlos incluso antes del propio triunfo de la Revolución. No obstante, no vamos a referirnos a esos. Vamos a referirnos a los momentos quizás más importantes de estos antecedentes, que indudablemente el primero que marca esto es Sweet Yoruba. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Sweet Yoruba con Decálogo del Apocalipsis? Tiene que ver en el sentido de que Sweet Yoruba es quizá una de las obras más narrativas de Ramiro Guerra y una de las obras donde él incluso ya logra desprenderse un poco de la tiranía de la musicalidad, como él mismo le llamaba. No obstante, aquí tenemos que tener en cuenta que el Sweet Yoruba se crea un año después de inaugurado por Isabel Monal el Teatro Nacional de Cuba. O sea, Isabel Monal entra al Teatro Nacional de Cuba como una tarea que le dan. Mira, dirige esta institución en junio de 1959. Y Sweet Yoruba es ya en junio de 1960. Vamos a decir quizás la primera versión, porque Sweet Yoruba fue creciendo con el tiempo. Y esto es algo importante, porque incluso después la película de 1962 le aporta elementos a Ramiro para seguir profundizando y seguir elaborando Sweet Yoruba. Cuando Ramiro llega, cuando la compañía llega de Europa, ya Ramiro estaba permeado de muchas cosas desde el punto de vista de la escena que había visto, de muchas cosas que había leído, y se da cuenta justamente que necesita hacer algo diferente. Pero no es una necesidad que se lo imponga desde afuera, sino es una necesidad interna. Estando en el teatro, él ve que los huacales, ¿no?, de la gira estaban diseminados. Y justamente esto de los huacales, estas diferencias espaciales que le hacían estos huacales, le sugiere imágenes que son las que él aborda en Impronto Galante. Impronto Galante es la última obra estrenada por Ramiro Guerra, o sea, que él estrena en su etapa como director o como fundador, porque ya en ese momento no era director de la compañía, había cedido la dirección. Y después viene la que sería la culminación de esa línea de trabajo que sería Decálogo del Apocalipsis en el 71, que él no estrenó. O sea, Decálogo del Apocalipsis es justamente la síntesis de todas las vivencias, de todo lo que Ramiro había experimentado en sus indagaciones, tanto en Cuba como en el exterior, a partir de las giras y de toda la información y de todo lo que él había visto y vivido. Eso es sobre todo Decálogo del Apocalipsis. Es un momento de ruptura en la danza cubana, para la cual la sociedad, para la cual incluso la dirección de la revolución del país no estaba totalmente preparada. ¿Y esta cuál es? Es que la obra comenzaba en el parqueo, pero ya cuando todos estos bailarines llegaban al edificio del Teatro Nacional, se oía un canto gregoriano y empezaban a bajar estos bailarines así encapuchados, pero de culo por la escalera. Entonces era muy interesante. Es la imagen esa que están en la escalera sentados. Está uno de claro, pero no están sin el vestuario, de luego voy a pensar. ¿Qué es lo que pasa con Decálogo del Apocalipsis? Más allá de lo que a mí particularmente me pueda resultar la obra, ¿no? Y es que desde que yo oí hablar de Decálogo del Apocalipsis me llamó la atención. O sea, más allá de eso, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez que yo le hablo de Decálogo del Apocalipsis, la gente se emociona y la gente quiere saber qué cosa fue el Decálogo del Apocalipsis. Y yo tuve una experiencia con mis alumnos donde yo les empecé a hablar de Decálogo del Apocalipsis. Estamos hablando de alumnos que tienen 16 años. Y de buenas a primeras, ellos emocionadísimos con Decálogo del Apocalipsis, que era eso, que cómo podían ver eso.
Y entonces incluso tratamos de organizar un encuentro con los sobrevivientes de Decálogo del Apocalipsis, lo cual no fue posible porque enseguida llegó el COVID, en fin. Y entonces justamente este interés que Decálogo despierta es lo que ha hecho que yo me haya decidido a indagar más en el Decálogo. Coincidimos una vez a Rocha, Ramiro y yo, en el hospital que estábamos cuidando a Ramiro una de las veces ya que se enfermó. Y entonces Rocha me invita a su casa y me dice, mira, voy a darte ahí todos los diseños y vamos a conversar. Y ahí surgieron horas de grabación sobre Decálogo. Y entonces un poquito he ido tratando de hilvanar, de hacer esta obra que se hizo y no se hizo, que queda en la mitología de la gente como algo que existió y que a la vez no existió, donde algunos la incluyen en la historia de la danza cubana y otros se niegan a incluirlo porque no se estrenó. O sea, donde está todo alrededor de esto. Y dije, no, vamos a indagar más. Decálogo del Apocalipsis es una obra que en 1971 marca la vanguardia de la danza, no solo en Cuba. Estamos hablando, marca la vanguardia de la danza incluso a nivel internacional. O sea, Decálogo del Apocalipsis, si se hubiera estrenado Decálogo del Apocalipsis, hubiera sido un punto grandísimo de ruptura con la danza a nivel internacional. Porque es que las cosas que hizo Ramiro con Decálogo del Apocalipsis, nadie las había hecho en el mundo hasta ese momento. O sea, lo que se le ocurrió a Ramiro hacer no se le había ocurrido a nadie. Aquí sobre la idea de cómo hacer Decálogo del Apocalipsis hay dos versiones. Hay una versión que viene de Ramiro, que dice que él, estando en Europa, a partir de la gira esta de 1969, se dio cuenta de que había como una determinada crisis en el cristianismo y en las doctrinas cristianas, y entonces él a eso le llamó un poco la atención. Hay otra versión que es de Arrocha, de Eduardo Arrocha, que es donde él dice que caminando con Ramiro por el Teatro Nacional, pues entonces Ramiro le dice, yo quisiera hacer una obra por aquí, porque se mueva por todos estos entornos del Teatro Nacional. Y entonces Arrocha le dice, pero bueno, tendría que ser una obra gigantesca, tendría que ser por lo menos algo de la Biblia. O sea, estas son las dos versiones de los dos grandes maestros, de los dos grandes artífices de Decálogo del Apocalipsis, porque es que hay que tener en cuenta una cosa. Ramiro siempre tenía muy en cuenta a la hora de componer sus coreografías la visualidad. A Ramiro lo acompañaba la visualidad. Ramiro y Arrocha hacían un equipo perfecto, porque Ramiro le pedía a Arrocha algo, una idea, le daba una idea a Arrocha y Arrocha enseguida se la llevaba, porque además en esos años Eduardo Arrocha era un generador constante de ideas. Estamos en un momento, en el año 1971, donde había una gran eclosión de todas unas ideas novedosas y de ruptura en cuanto a la plástica. Estaba todo esto relacionado con el LCD, con todas estas historias. Y entonces a partir de ahí Ramiro fue elaborando unos diseños que cuando uno los va viendo ahora, en la actualidad, se da cuenta de que son diseños que están actuales. O sea, que es una cosa que a pesar de aquel año era demasiado para aquel año, pero que en este año tienen una actualidad increíble. Y estamos hablando de una obra que se hubiera estrenado el 15 de abril de 1971. O sea, este año cumple 50 años de Decálogo del Apocalipsis. O sea, estamos en el 50 aniversario de Decálogo del Apocalipsis. Y justamente en el 50 aniversario de Decálogo del Apocalipsis es donde esta obra adquiere su mayor dimensión. O sea, es una obra, Decálogo del Apocalipsis es una obra más de ahora que de aquel momento. Esta obra se explica, Ramiro incluso lo explica muy bien, se desenvuelve en los espacios del Teatro Nacional de Cuba. Recordemos que el Teatro Nacional de Cuba empezó a construirse antes del triunfo de la Revolución y que cuando triunfa la Revolución y aún en 1971 todavía no estaba concluido. Incluso cuando Isabel Monal llega le dice, mira, entra y echa a andar esto con lo que hay allí. Y así es como ella empieza. ¿Qué es lo que ocurre? Que justamente el que no estuviera construido le brinda posibilidades expresivas a Ramiro. Y por ahí ellos diseñan, él y Arrocha van diseñando el espacio por todos los espacios del Teatro Nacional de Cuba, exteriores e interiores del Teatro Nacional de Cuba, donde se desenvolvería la obra, porque el público iría de una locación a otra del teatro
siguiendo a estos bailarines que justamente harían el decálogo. Esto en ese tiempo era algo impensable, incluso con la tecnología que había en ese tiempo. Eran equipos de audio, equipos de luces que había que mover, que había que mover para cada locación. No es que una locación se moviera el equipo, sino que había que dejarlo ahí. Era muy complejo. Para eso se destinaron equipos. O sea, ya la obra llegó a un punto de ensayo donde todos esos equipos ya estaban en el teatro. La obra llegó a un punto incluso donde los diseños de vestuario hechos por Arrocha ya la mayoría estaban confeccionados, donde los elementos incluso escenográficos también. La música, todo el diseño sonoro ya estaba hecho, la coreografía en general ya estaba terminada, o sea, estaba en el proceso de ensayos generales. Cuando la obra de buenas a primeras se decide que no se va a estrenar. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se estrena Decálogo del Apocalipsis? Decálogo del Apocalipsis tiene muchos elementos de ruptura. El sistema plástico que ya hablamos, o sea, todo por donde se desenvuelve ese plástico y espacial, porque al desenvolverse en el entorno del teatro, todo el teatro, todos los alrededores del teatro forman parte de la propia escenografía de la obra. Los propios vestuarios de Arrocha con ese tono psicodélico que le imprimió a todos, propio de la época, pues entonces también ya tenían una visualidad muy fuerte y además muy sugerente. Tendremos que tener en cuenta que los incenciarios eran penes, o sea, era algo de buenas a primeras, un pene que en erección, que de buenas a primeras era un incenciario. O sea, por supuesto, un pene psicodélico, ¿no? Un pene no era una... Estas cosas fueron muy complicadas y muy difíciles de entender. Incluso uno de los momentos de la obra se desenvuelve, ustedes saben que la sala Covarrubias hacia abajo, todo el lobby de la Covarrubias estaba formado por una gran alfombra psicodélica donde estaban los bailarines allí en determinadas posiciones y con maillot que tenían alusiones sexuales. Ellos empiezan incluso a relacionarse. Eran imposibles, o sea, se entendía como que estaban desnudos, no había manera de que entendieran que ellos no estaban desnudos. Pero no era tanto lo que decía la obra como todo lo que la obra sugería en sí misma. A eso hay que añadirle algo que es mucho más conocido, todo lo relacionado con el sistema sonoro. El sistema sonoro de la obra es un sistema sonoro que incluía grabaciones en vivo, grabaciones hechas para la obra, incluía ejecuciones en vivo, o sea que los propios bailarines ejecutaban en vivo, canciones que cantaban en vivo, pero además palabras que decían ellos, pero no solo palabras, sino incluso Ramiro intentó y ellos lograron que ellos hicieran sonidos sin vocales con las bocas, ¿no? Y estos sonidos incluso generaban una determinada cantidad de movimientos. O sea, alrededor de todo esto hay tanto trabajo y tanta investigación y tanto talento que es increíble. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que hay una de las escenas, ¿no?, que se llama así, la Torre de Babel. Los intérpretes empiezan a subir a unos grandes andamios que estaban en la entrada de la actual Avellaneda, a esos andamios, y empiezan a decirse unos a otros malas palabras en distintos idiomas. Incluso iban diciéndole malas palabras a los que iban pasando en ese momento por ahí. Malas palabras que podían ser, ahí se recuperaron no solo las malas palabras que se decían en Cuba, sino las que se decían en todas partes. Y entonces había como una especie de una agresividad verbal que venía de una confusión de palabras. O sea, alrededor de todo esto, Ramiro no solo se quedaba en el hecho de mostrar, voy a decir malas palabras, sino qué significado, qué puede aportar esto en lo que es la historia bíblica que yo estoy negando. O sea, y en este sentido, o que yo no estoy negando, que yo me estoy oponiendo. O sea, que es la parte interesante. Por eso Decálogo es muy difícil. Incluso a Ramiro hay anécdotas, ¿no?, donde le dicen, no, pero tienes que suprimir malas palabras. Él dijo, no voy a suprimir las malas palabras. Hay un grupo de elementos. El Decálogo poco a poco
se fue suspendiendo hasta el punto donde le dijeron, mira, necesitamos los equipos de audio para tal evento, después que terminemos con los equipos de audio te los devolvemos. Por supuesto, Ramiro le dijo, bueno, si se llevan los equipos de audio yo no puedo ensayar, yo me voy para mi casa, cuando ustedes terminen con los equipos de audio y me los devuelvan, entonces yo vuelvo y termino el decálogo del Apocalipsis. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa espera Ramiro se metió 6 años. Dicen uno, a mí Ramiro me dijo 8. He leído en otros lugares que son 6. Esperando en su casa, cobrando su salario, esperando porque los equipos de música llegaran para terminar el decálogo del Apocalipsis. En ese intervalo, ¿qué ocurrió? Ocurrió que empezaron las nuevas graduaciones de la Escuela Nacional de Danza. Ya los bailarines que él formó, con los que él hizo decálogo del Apocalipsis, no eran solo ya sus bailarines, había otros bailarines. Pero además de eso, ya también que había ocurrido, en el año 1979, ya se terminó el Teatro Nacional de Cuba. Ya incluso se inaugura con la 6ª cumbre ahí en el Teatro Nacional. Ya no era el teatro de decálogo del Apocalipsis, ya no eran los bailarines de decálogo del Apocalipsis. En ese intervalo, además, todos los vestuarios y toda que hizo Arrocha, se fueron desapareciendo. Los directores fueron llegando, los fueron apartando, otros se los fueron llevando para hacer otra cosa y al final ya decálogo del Apocalipsis se fue desmoronando con el tiempo y por eso nunca se pudo estrenar. Incluso hubo la oferta de que llegara, Ramiro regresa y monta decálogo del Apocalipsis. Sencillamente él, en ese momento, el funcionario que se lo dijo, la única respuesta que le dio fue para atrás ni para coger impulso, pero es que llevaba todo esto. Es decir, esto es lo que a partir de aquí se ha creado esta mitología alrededor del decálogo del Apocalipsis. Marca además también un punto en la evolución teórica de Ramiro, como ya yo decía, porque a partir de los primeros escritos de Ramiro, por ejemplo, sobre la narración, sobre su manera de componer, sobre la relación que él establecía entre el teatro y la historia, son diferentes a cuando ya él termina decálogo del Apocalipsis. Ya cuando él termina decálogo del Apocalipsis, ya él entonces nos está hablando ya de la danza teatro como una de las categorías de la danza de la posmodernidad. Podemos, con absoluta seguridad, podemos afirmar que decálogo del Apocalipsis, a pesar de ser una obra de Ramiro Guerra que no se estrenó, es la obra que marca un punto de inflexión, un punto de giro, un punto hacia la contemporaneidad en Cuba. Siempre es un referente, un referente sobre todo a lo que no se pudo hacer y un referente a lo que ya no se puede hacer. O sea, es una obra que ya sencillamente no se puede hacer. No hay condiciones para hacerla. No solo desde el punto de vista de los bailarines o del teatro, sino que no hay recursos para poder hacer una obra de esa magnitud. Indudablemente es la primera obra de danza-teatro cubana que reúne todas las características de la danza cubana, de la danza-teatro en Cuba, perfectamente demostrables. Y además de eso, les doy muchas gracias por la atención.